Hola, ¿qué tal? Buen día, te saludo este miércoles 18 de febrero del año en curso. Se acabaron los privilegios y es que si no habían tenido suficiente con la reforma electoral, con esta nueva reforma que anuncia el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa mañanera, ahora sí van a estar que no los calienta ni el sol a los opositores. Y es que anuncia que va contra las pensiones millonarias del viejo régimen. Hoy no estamos hablando de un ajuste menor, estamos hablando de un golpe directo al corazón de los privilegios que durante décadas protegió la oposición. La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia una reforma para eliminar las pensiones de lujo que todavía cobran altos exfuncionarios. Sí, esas jubilaciones que insultan al pueblo trabajador. ¿De cuánto estamos hablando? De 5,000 millones de pesos que dejarán de ir a bolsillos privilegiados para destinarse a programas de bienestar. Y aquí es donde empieza el escándalo que la oposición no quiere que escuches: el robo legalizado del viejo régimen. En el informe presentado en agosto de 2025, el gobierno federal exhibió cifras que parecen sacadas de una novela de corrupción. En la extinta Luz y Fuerza del Centro, más de 14,000 ex trabajadores recibían 28,000 millones de pesos al año. Y atención a esto, 9,457 personas cobrando entre 100,000 y hasta 1,000,000 de pesos mensuales, algunos incluso ganando más que la propia presidenta. ¿Y quién permitió esto? ¿Quién defendió esos esquemas durante años? Exacto, los mismos partidos que hoy se rasgan las vestiduras hablando de legalidad y certeza jurídica. En el caso de Petróleos Mexicanos es igual de escandaloso. Más de 22,000 pensionados bajo régimen de confianza, costando 24,844 millones de pesos anuales, y al menos 544 personas cobrando más que la presidenta, algunos con ingresos 39 veces superiores al promedio nacional de pensiones. ¿De verdad la oposición quiere defender eso? ¿De verdad van a salir a decir que eso es derecho adquirido? Porque aquí no estamos hablando de trabajadores de base, estamos hablando de altos mandos, de estructuras privilegiadas, diseñadas para blindar a una élite. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y a todos. Bueno, pues el día de hoy les traemos el recuento de las pensiones más grandes que hay en el gobierno federal, algunas de ellas exorbitantes. Y empezamos por Luz y Fuerza del Centro, que esta lámina ustedes ya la conocían. Sabemos que hay 14,000, poco más de 14,000 extrabajadores. Al año esto representa. Por ejemplo, de alguien que fue director de CFE hace 20 años, 15 años, o subdirector, o sea, los altos mandos de confianza, y que hasta hoy se jubilaron hace 10, por ejemplo, pudieron haber estado 1 año o 2 trabajando y reciben una pensión de 300,000 pesos mensuales por 10 años o 15 años, o sea, más de 3 millones de pesos netos de recursos públicos que se le dan a alguien que fue 2 años director de Luz y Fuerza del Centro. No estamos hablando evidentemente de los trabajadores con contrato colectivo, de los trabajadores de base, ni de Pemex, ni de CFE, ni de la entonces Luz y Fuerza del Centro, sino de los altos mandos. Imagínense que de Luz y Fuerza hay una persona que mandos. Imagínense que de Luz y Fuerza hay una persona que recibe hasta la fecha 1,000,000 de pesos mensuales de pensión por haber sido durante algunos años alto mando de Luz y Fuerza del Centro. O sea, recibe más de 12 millones o 12 millones de pesos al año por ya dedicarse a gozar de su vida. No podemos dar los nombres, ya que hagamos toda la reforma.
Entonces, lo que va a presentar ahora Estela es una reforma constitucional para que a partir de ahora la pensión sea la mitad de lo que gana el titular del Ejecutivo Federal, como pensión. Ya lo que ganaron antes, eso pues ya no se puede mover. Pero a partir de ahora, pues ya no se les puede seguir en un gobierno que busca eliminar privilegios, pagando 1 millón de pesos mensuales de pensión o 300,000 pesos. Imagínense. Entonces, quiero dejar muy claro que no tiene que ver con trabajadoras y trabajadores con contratos colectivos. Ahí sí no, porque esos son sus contratos, sus negociaciones históricas que han hecho. No, nos estamos refiriendo a aquellos trabajadores de confianza, los altos mandos, que a la fecha con recursos públicos, o sea, recursos del pueblo, les tenemos que seguir pagando altísimas pensiones. Entonces, sí, porque ahí hay contrato colectivo y ahí hay, nosotros no podemos entrar al tema del contrato colectivo, porque son derechos conseguidos por las y los trabajadores. Estamos hablando de altos mandos, que fueron alguna vez altos mandos, y a partir de ahora, pues ya, se van a tener 70,000 pesos mensuales, en vez de 1 millón. Exacto. No, porque es a partir de ahora. O sea, lo que ya fue, pero a partir de ahora ya va a ser algo distinto. Bueno, de ahora digo, si lo aprueba el Congreso, ¿verdad? Porque es una reforma al 127 constitucional. ¿Yo lo va a seguir ganando o baja? No, el que gana 1 millón hasta ahora, pues ya lo ganó. A partir de que se apruebe la reforma constitucional, ganará 70,000 pesos. Ya, que es bastante, ¿no? Ya no 1 millón. Bueno, Estela va a decir cómo va, a quién incorpora esta reforma. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Bueno, pues como le explicaba la Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, esta es una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 127 de la Constitución Política, o es la propuesta de los Estados Unidos mexicanos en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de pensiones sin privilegios. La Presidenta de la República enviará a la Cámara de Senadores una iniciativa de reforma al artículo 127 constitucional para establecer que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no podrán exceder el 50% de las remuneraciones que percibe la titular del Ejecutivo Federal. Y aquí viene la excepción: salvo pensiones o jubilaciones previstas en las condiciones generales de trabajo. La que sigue, por favor. Bueno, el principio de esta reforma fundamentalmente tiene que ver con lo siguiente. El primero es austeridad republicana, el segundo, humanismo mexicano, y el tercero, responsabilidad financiera. Estamos hablando nuevamente de pensiones sin privilegios. La que sigue, por favor. Y bueno, pues ¿a quiénes nos estamos refiriendo? Como ya se pusieron varios ejemplos, solamente voy a dar el resumen de estos. Organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, fideicomisos públicos, empresas de participación estatal y banca de desarrollo. Y aquí vienen solamente algunos ejemplos, pero es mucho más abundante la presentación que hizo la secretaria de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro. ¿Sería cuánto, Presidenta? Pues esto es un párrafo en el 127 constitucional que tiene que ver con pensiones sin privilegios, es decir, exfuncionarios de altos mandos que en la actualidad están recibiendo pensiones
onerosas, a partir de la aprobación de la reforma, recibirán la mitad de el ingreso del titular o la titular del Ejecutivo Federal, o sea, la presidenta o el presidente. Para que todos sepan, cuando yo me jubile, o sea, cuando salga del gobierno, yo al entrar al gobierno federal renuncié a mi plaza de la UNAM porque ya tenía 6 años de licencia y el Estatuto del Personal Académico establece que el máximo de licencia pueden ser 6 años. Entonces yo era académica de la UNAM, renuncié a mi plaza y pues ahora soy presidenta. Entonces, si no regreso a trabajar al gobierno, a una entidad académica, por ejemplo, que tenga ISSSTE, pues me jubilaré con el monto de mi antigüedad. Yo empecé a trabajar de ayudante de profesor ahí en la Facultad de Ciencias. Bueno, antes trabajé en otros lugares, trabajé de recepcionista en un consultorio médico mientras estudiaba. Y previo a eso trabajé en un restaurante repartiendo volantes para anunciar al restaurante ahí en un semáforo. Después trabajé en matemática educativa en el Poli, ayudando a hacer contenidos, y después de recepcionista en un consultorio médico, como por 3 años, mientras estudiaba. Bueno, ya después fui ayudante de profesor en la Facultad de Ciencias, estamos hablando por ahí del 84, 85. Entonces, si cuento la antigüedad, pues me retiraré con mi jubilación del ISSSTE, que muy probablemente alcance, pues no sé, maximísimo 30,000 pesos mensuales, que comparado con lo que ganan muchos mexicanos y mexicanas, pues es una pensión muy digna. Entonces, aquí pues lo que estamos diciendo es que exfuncionarios de altos mandos que hoy reciben 1 millón de pesos o 300,000 pesos y que lo han recibido ya por bastantes años de que se apruebe la reforma constitucional. Depende de cuánto tiempo trabajaron. Hay gente que trabajó hace 10 años, que trabajó hace 15 o que trabajó hace 20. Imagínense, por 20 años está recibiendo 1 millón de pesos mensuales. Son alrededor de 5,000 millones de pesos los que suponemos que ahorraremos y se van a ir a programas de bienestar. Ya vamos a… También se pueden amparar, aunque es reforma constitucional. Recuerden que ya no hay amparo frente a reforma, pero puede alguien decir que hay inconstitucionalidad, que no esté de acuerdo, ¿verdad? Entonces, pensiones sin privilegios, de eso se trata, y se envía a la Cámara de Senadores el lunes de la semana. Estamos revisando ya nada más los últimos detalles. El lunes la enviamos para su discusión en el Congreso. Ahora sí. Raquel, ¿cuántas personas estarán recibiendo? No tienes ahorita el dato, pero mira, a ver, pon la de Raquel. Pues fíjate, nada más de Luz y Fuerza, que es increíble, ¿no? Porque desaparece Luz y Fuerza Calderón, no se nos olvide todo eso. Lo desapareció, los trabajadores se quedaron sin nada. Ah, pero a los altos mandos, a esos sí les dieron su pensión. Los que tenían y los de entonces. Entonces son que ganan más de 100,000 pesos mensuales de pensión, 8,500 más 603 más 205 más 75 más 33 más 1. Nada más de Luz y Fuerza del Centro. La que sigue. Este es Pemex. Pues aquí son
todos, ¿no? 179 más 94 más 133 más 115 más 8 más 15. 544. Adelante. Bueno, vamos a las preguntas ahora sí. Gracias, doctora. Buenos días. Eduardo Ortega, del Financiero. En primer lugar, le quiero preguntar sobre la declaración que ayer hizo el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien dijo que va a ser muy difícil que se apruebe la reforma electoral porque no hay un acuerdo con los aliados, con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo. Entonces, en ese sentido, le quiero preguntar, ¿por qué mandar una iniciativa de reforma constitucional cuando no se tendrían los votos para aprobar? Vamos a esperar al día que enviemos la reforma. Ahí ya platicamos de todo. No nos adelantemos. Ok. Por otro lado, ayer la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, denunció ante la Fiscalía de Michoacán a 3 morenistas, a Leonel Godoy, Raúl Morón e Ignacio Campos. Entiendo que por los señalamientos que el propio Carlos Manzo hizo en vida, de que si le sucedía algo ellos podrían ser responsables. Entonces ella lo que solicita es que asistan a declarar. ¿Cuál sería su posición al respecto? Bueno, al poner una denuncia, pues la Fiscalía tiene que determinar y vamos a esperar el final de las investigaciones que se están haciendo. Hasta ahora todo indica que fue un asunto de delincuencia organizada, pero que se hagan las investigaciones y que se deslinden todas las responsabilidades. ¿Y de ser necesario que asistan a declarar? Eso lo tiene que determinar la Fiscalía del Estado de Michoacán. Hasta ahora, pues lo que se sabe es que estuvo vinculado a temas de delincuencia organizada, pero tiene que terminar pues todas las detenciones que se tienen que hacer. Ya tiene que determinar la Fiscalía, ¿verdad? Y pues no hacer de esto un tema político, digamos, ¿no? De debate político, sino de justicia. Claro. Que se haga justicia a la muerte de Carlos Manzo. Claro. Que hasta ahora pues hay ya muchísimos detenidos, incluso personas pues que lamentablemente estaban cerca, ¿no? Bien. Por otro lado, doctora, ayer el representante comercial de Estados Unidos previó que se van a hacer ajustes a los aranceles en acero y aluminio. Entonces quiero preguntarle a usted qué información tiene al respecto. Hemos estado leyendo y algo le mencionaron al secretario Ebrard. Aún no tenemos algo muy concreto y esperamos que realmente ocurra. Es algo que nosotros hemos estado solicitando de manera permanente. Los aranceles al acero y al aluminio no solamente es, digamos, al acero y aluminio, ¿cómo se puede decir? Puro, digamos, o placas de aluminio, placas de acero, sino también a derivados. Entonces, particularmente los derivados que vienen en algún equipo, pues eso genera muchos problemas, ¿no? Entonces, tenemos conocimiento de que es posible que ocurra, pero hasta que no, en estos temas, hasta que no venga, pues no sabríamos. Y la verdad sería muy bueno. Claro, y obviamente hasta donde usted sabe estos ajustes serían para eliminar esos aranceles. Habría que ver, vamos a esperar. Ahora recuerden que está en 50%, es un arancel muy alto. Claro. Entonces, eso también está impactando en Estados Unidos. Muchos de estos aranceles le impactan mucho a los estadounidenses porque elevan los precios y aumenta la inflación y elevan los precios de productos. Entonces, pues vamos a esperar y de ser así, pues sería muy bueno. Claro. Por otro lado, doctora, ayer en la reunión que tuvo usted con los funcionarios y empresarios canadienses, le quiero preguntar si le solicitaron que haya más certeza jurídica y más seguridad en el país para que inviertan en México. No nos reunimos directamente con bueno, yo personalmente no me reuní con los empresarios. No, eso fue los secretarios, ¿no? Las y los secretarios, varios secretarios, coordinados por el secretario de Economía.
y el secretario de Relaciones Exteriores. En la reunión que tuvimos, realmente fue una reunión con mucha amabilidad y al revés, pues de reconocimiento mutuo de nuestros gobiernos y al mismo tiempo pues de las grandes oportunidades que hay tanto en el comercio como en las inversiones. Claro. Ahora, si me permite hacerle una pregunta a la secretaria Anticorrupción, quisiera yo preguntarle que Julio Scherer Ibarra, en su libro de Ni Venganza ni Perdón, hace varios señalamientos de corrupción. Entonces yo le quiero preguntar si no valdría la pena que de manera, no sé, de oficio, la Secretaría a su cargo iniciara investigaciones al respecto en este sentido. Miren, nosotros damos seguimiento siempre a todas las denuncias que llegan, siempre. Nos llegan denuncias anónimas, hay muchas denuncias que nos las hacen por periódico. Ustedes dicen, ojalá que la Secretaría de Anticorrupción vea, y nos dan datos, nos dan nombres, nos dan oficios, nos dan lugares. Cuando se tiene esa información y se considera relevante, se pueden iniciar investigaciones de oficio. Cuando no tiene nada de información, sino nada más un dicho, es complicado. O sea, nosotros tenemos un número finito de personas, entonces, ¿dónde iniciamos investigaciones de oficio? Pues cuando hay elementos para saber por dónde empezar. Entonces, en caso de que hubiera el caso o que hubiera denuncias, nosotros tenemos que agotarlas por procedimiento, efectivamente. Secretaria, pero si en estos señalamientos son hechos por un mismo funcionario que trabajó en el gobierno y que digamos que él sería como la fuente también de información, que quizás fue un testigo de esos casos, ¿qué habría que responder a ello? Que presente su denuncia. Ajá, que presente las denuncias, porque la narrativa no es suficiente para iniciar una investigación, no tiene elementos. Muy bien, muchas gracias. O sea, que quien tenga pruebas, pues que presente su denuncia, ¿verdad? Digo, cualquiera lo puede hacer. Claro. Y finalmente, si me lo permite, ayer la Auditoría Superior de la Federación anunció que detectó irregularidades por más de 65,000 millones de pesos en el último año del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Entiendo que la mayor parte es por gasto federalizado. Entonces, ahí quiero preguntarle qué piensa usted al respecto. Viene todo un proceso, no es… normalmente vienen estos datos, si encontraron que no hay suficiente información, no se presentó la suficiente información, entonces se hace este anuncio y de ahí viene un proceso donde todas estas observaciones son saldadas por los servidores públicos que hoy están, porque si no, pues el servidor actual puede tener responsabilidad aunque no haya sido en su periodo. Entonces viene un periodo de saldar todas las observaciones y normalmente en estos periodos se reduce los montos de manera muy significativa, pues porque hay el tiempo para poder justificar todo aquello que en una primera revisión la auditoría encuentra. Entonces hay que esperar a que pase todo el proceso. Le agradezco mucho, doctora. Sí. Bueno, vamos. A ver aquí. Gracias, Presidenta. Con relación a este esquema de pensiones, Presidenta, se menciona mucho el tema de viudez y un caso particular de una colega Casar. Esto sería para la secretaria y para usted, Presidenta. En este marco de los polos de desarrollo industrial para Tlaxcala, programado recientemente y su próxima visita a la entidad, ¿cree que haya viabilidad para que en el corto plazo inicie y se pueda ver un resultado palpable en la entidad tlaxcalteca y que al mismo tiempo se refleje en el cuidado de su compromiso 92 con los ríos Zahuapan y Atoyac? Sí, incluye a todos los que reciben la pensión. O sea, si falleció la persona y lo recibe la viuda o el viudo, también incluye. O sea, es la reducción de las pensiones. Entonces, ahí no hay ninguna preferencia hacia nadie, se aplicará… Se aplica, repito,
no a los trabajadores con contratos colectivos, sino a los servidores de confianza, los que alguna vez fueron funcionarios de confianza y que tienen pensiones por encima de la mitad del salario de la presidenta. Respecto al índice de percepción de la corrupción, en el cual encuadran las cifras del Banco Mundial, México y en su administración mejora su posicionamiento, pero le preguntaría, presidenta, si sería un sueño guajiro pensar que México pudiera en algún momento o al término de su administración alcanzar una posición similar a Dinamarca. Pues claro que nosotros combatimos la corrupción en todo momento. Ahora, y esto es muy importante también, fíjense nada más el aumento en los ingresos de tesorería, a ver si del SAT. O sea, imagínense ustedes, aquí presentamos cómo aumentaron el cobro de impuestos y derechos, porque realmente prácticamente no se ha aumentado impuestos. El ISR no se ha aumentado, al contrario, cuando llegó el presidente López Obrador en la frontera bajó a la mitad el ISR y el IVA en la frontera. O sea, incluso hay disminución de impuestos. Y hemos recaudado en 2025 6 billones de pesos. Miren lo que recaudó, bueno, eso es 2019, pero a ver si tienes las de antes. O sea, porque antes que había régimen de llamada consolidación, que podían poner pérdidas de unos en las empresas de otros, eso ya no existe. La condonación de impuestos, que se prohíbe ya por Constitución. Entonces, pues hay que pagar los impuestos, así de sencillo, como todas y todos los mexicanos. Si hubiera corrupción, pues no tendríamos estos ingresos. Y en el ejercicio del presupuesto somos transparentes en qué se está destinando cada peso. Y los programas de bienestar, imagínense, 1 billón de pesos se destinan a programas de bienestar. 1 billón este año, 2026, 1 millón de millones de pesos directos a la gente a través del Banco de Bienestar. Pues eso, ¿dónde se iba ese dinero antes? Los apoyos sociales, que además eran clientelares, no alcanzaban ni los 100,000 pesos. Bueno, 100,000 millones, pues. 100,000 millones. Ahora es 1 billón. Finalmente. Y sobre Tlaxcala, es muy buena la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar, buenísima. Hace un gran trabajo, la verdad, Lorena. Trabaja de sol a sol, entregadísima, muy creativa, con un muy buen equipo. El polo de bienestar de Tlaxcala ya prácticamente está terminado, el primero, y acaba de comprar el terreno de junto para hacer un segundo polo de bienestar. Tlaxcala es el único estado que por Constitución no puede endeudarse. O sea, lo que hace, lo hace con los ingresos propios. Y es un estado, como ustedes saben, con pocos ingresos por la cantidad de población, y las participaciones federales también son pocas, también porque se miden por población. Y la verdad, he hecho hospitales, escuelas, avenidas, obras de agua, y ahora pues atracción de inversión industrial. Presidenta, ¿y usted dará todo su apoyo a su compromiso 92 para restituir, rehabilitar a la cuenca? Fuimos el fin de semana. Se están construyendo 9 plantas de tratamiento nuevas. Se está poniendo drenaje en las comunidades para evitar que las aguas negras se vayan directo al río. Las plantas de tratamiento, algunas son con tecnologías convencionales, aunque producen menos lodos. Es una nueva tecnología que también se la aprendimos a
a Lorena, porque ella hizo plantas de tratamiento con una tecnología alemana que produce menos lodos de tratamiento de agua. Entonces, algunas son de ese tipo y otras son con humedales, que también es una forma natural de descontaminar el agua a través de humedales, de lagunas y ciertas especies de plantas y filtros. Entonces, y el compromiso del saneamiento de todo el río lo tenemos, igual que el de Tula y igual que el de Lerma. Entonces, finalmente, su compromiso con la planta Federico Silva que inauguró es para mediano y largo plazos. Sí, bueno, estas nuevas plantas apenas van a estar listas, yo creo que por ahí de agosto de este año. Y es una inversión en todo el río de alrededor de 4.500 millones de pesos para el saneamiento. Muchas gracias, Presidenta. Así lo dice Lamón, Metrópoli en Tamaulipas y la 1530 La Buenísima. Gracias. Gracias, Presidenta. Buenos días. Soy Aisa García de Telesur. Me gustaría preguntarle varios temas, entre ellos si esta iniciativa de las pensiones sin privilegio incluye a los exministros de la Suprema Corte de Justicia. En ese caso no, fíjate, porque sí, ya sabía que iban a ser así. Porque no quedó incluido en la reforma al Poder Judicial, en la primera. O sea, los actuales ministros, su pensión es la del ISSSTE, los de ahorita. Los anteriores no quedó incluida en la reforma al Poder Judicial. Entonces ya no quisimos incluirlo porque pues, ahí se quedó esa reforma. Pero sí incluye todo lo demás. Gracias. Ahora quiero todo lo que tiene que ver con gobierno federal y sus organismos descentralizados. Otros poderes del Estado, sí, ¿no? En la reforma electoral sí vamos a plantear pues que ahora sí los consejeros electorales no ganen más que la presidenta, ¿verdad? Porque muchos de ellos se ampararon. La oposición tiene un dilema brutal. Si vota en contra, queda como defensora. Si vota en contra, queda como defensora de millonarios pensionados. Si vota a favor, reconoce que el modelo que defendieron durante décadas fue un abuso contra el pueblo. No hay salida cómoda, no hay narrativa que lo maquille, porque mientras millones de mexicanos sobreviven con pensiones mínimas, una minoría heredada del viejo régimen sigue cobrando cifras obscenas. Y eso es lo que se está terminando. Esto no es solo un ahorro presupuestal, es una redefinición moral del Estado. Es decirle al país que el servicio público no es una fábrica de privilegios vitalicios, es romper con la lógica del saqueo institucionalizado que protegieron gobiernos anteriores. Y por eso la reacción será feroz, porque cuando se tocan privilegios, los que pierden no gritan, rugen. La reforma que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum no es solo administrativa, es simbólica, es un mensaje claro. En la nueva etapa del país no hay pensiones doradas mientras el pueblo se aprieta el cinturón. Ahora la pregunta es simple, ¿la oposición va a defender al pueblo o va a defender los privilegios de siempre? Porque esta vez las cifras los exhiben. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video, no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en nuestro país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.